Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional, hoy 18 de marzo, y vamos a hablar de María y la cruz. Así se titula el devocional de hoy, María y la cruz. Así es, vamos a hablar de María. Nos guía las lecturas diarias de John MacArthur y el texto que vamos a leer hoy es Hebreos 7:25 y dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este texto, lógicamente, habla del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, o sea, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en la reflexión acerca de cuál fue el papel de María. Porque nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿no?, especialmente desde lo que viene del catolicismo, que María es corredentora del hombre. O sea, que actuó juntamente con el Señor Jesucristo para redimir al ser humano. Y esto no es lo que dice la Biblia. Pero bueno, vamos a ver cómo MacArthur lo expresa y lo explica. Dice, María comprendía que su presencia constante al lado de Jesús era el único tipo de apoyo que podía darle en ese momento tan terrible. Pero incluso era simplemente una función pública de apoyo. El sufrimiento personal de María no representaba ningún tipo de participación en el trabajo de expiación de Cristo. ¿Está bien esto? María estaba allí, ¿sí? Incluso estaba allí cuando sus discípulos no estaban, estaba mirando a lo lejos también, no podía estar al lado de la cruz, no podía acercarse a la cruz. No fue María el que recibió el cuerpo del Señor cuando fue descolgado de la cruz. La Biblia dice que esta tarea la hicieron dos judíos religiosos, seguidores de Jesús, como Nicodemo y José de Arimatea. ¿Está bien? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Lo que sí queremos que quede claro es que el sufrimiento de María como mamá, ¿sí?, viendo a su hijo crucificado y colgado en una cruz, no añadió nada al sacrificio que el mismo Señor estaba haciendo. ¿Está bien, no? No representó ningún tipo de participación en el trabajo de expiación de Cristo, dice MacArthur. Esto lo hizo Cristo solito, sin ayuda de nadie. Sin duda María sufrió como mamá, como los discípulos sufrieron como discípulos y amigos del Señor. Como gente que quería al Señor, también tuvo que sufrir, pero ninguno colaboró en la tarea de expiación de Cristo. Dice, su dolor no añadió méritos al sufrimiento de Jesús por la culpabilidad de otros. Está bien, ¿no? Su dolor no añadió méritos al sufrimiento de Jesús por la culpabilidad de otros. Esto de que María participó en la redención del hombre, en el perdón de los pecados, no es real. Nadie estuvo allí con él. Nadie. Él se tomó esa copa de dolor solo, colgado en una cruz. Ahora, lógicamente, todos aquellos que amaban al Señor sufrieron al ver al Señor colgado. Nosotros vemos a María Magdalena, una mujer que era discípula del Señor, sufriendo al lado de María. Estaba con ella también ahí. Sin embargo, María Magdalena no fue corredentora. Está bien, ¿no? Y esto es algo que podemos entender muy claramente. Por eso aquí tenemos que despegarnos de una doctrina que nos va a llevar a un error. Porque vamos a ver a María como alguien necesaria para la salvación. Recuerden, si ella es corredentora, también es necesaria tanto como Cristo para la salvación. Y esto va en contra de lo que dice la Escritura. ¿Me siguen aquí? Hay un solo Dios.
dice la Escritura, dice Pablo. Y un solo camino a Dios, que es Cristo Jesús. ¿Vieron el pasaje que leímos recién? Ahí en Hebreos, que dice que ¿quién es el que intercede por nosotros? El Señor Jesucristo. No necesitamos a nadie más. Ahora, esto no anula el hecho de que María estuvo allí y sufrió, y como mamá y hasta como discípula del Señor, si queremos decirlo así, de alguna manera, le dolió hasta el fondo lo que estaban haciendo con Jesús. Está bien, ¿no? Dice, él, cargando los pecados del mundo, no pedía ayuda con eso. María no podía ayudarlo con lo que Jesús estaba haciendo. Él no necesitaba la ayuda de ella como corredentora o comediadora. Comediadora. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, yo me adelanté un poco para decirte esto, ¿no? Pero bueno, es lo mismo que dice MacArthur. Hay un solo camino. Y hay uno solo que hizo la tarea y el trabajo de redención, y es Cristo. María misma no trató de intervenir en ese oficio. A ver, hermanos, a veces nosotros decimos, bueno, pero el problema es que es María y María. María hizo lo que tenía que hacer. María no pidió más que lo que le fue dado. María hizo su trabajo de manera impecable y fiel. El problema lo tenemos nosotros, que queremos hacer de María una figura que Dios no ha decidido hacer de ella. ¿Me explico? María fue una mujer preciosa delante del Señor, fiel, y recibió una honra sin igual. Pero eso no la convierte en corredentora. ¿Me siguen? Los que hemos convertido a María en corredentora somos nosotros. Somos nosotros los que decimos que esto ocurrió, aunque la Biblia no lo afirma. Al contrario, lo niega. ¿Sí? Lo niega. Solo Jesucristo es autor de eterna redención. En realidad, en las postreras horas de la vida de Jesús, fue Él quien la ayudó. Ya en el trance final de la muerte, divisó a María al pie de las cercanías, junto a un grupo de mujeres, y también estaba Juan, el discípulo amado. En ese momento Jesús reconoció su relación humana con María, y en el relato del propio Evangelio de Juan, él describe lo que sucedió. Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor ayudó a María para que no quede sola, desamparada. Se la asignó a Juan. Y a Juan, que era el más jovencito de sus discípulos, le dijo, mira, acá tenés una mujer que te va a acompañar y que te va a guiar, que te va a ayudar, recibíla en tu casa. Y desde ese momento, Juan y María quedaron juntos. Y esto lo unió el Señor desde una cruz. Está bien, ¿no? También hemos dicho que esto Jesús se lo dijo al mundo. Ahí tienen a su madre. No. Esto se lo dijo al discípulo, porque era un jovencito que quedaba solo sin su Señor y a una mujer que quedaba sola sin su hijo. Entonces los unió, les arregló la vida, les abrió un camino para adelante, porque los amaba. ¿Me entienden? Aún desde la cruz el Señor ayudó a María, ayudó a Juan y nos ayudó a todos nosotros. Y lo hizo solito. ¿Está bien? Si alguno quiere leer esto en su Biblia, está en Juan 19, 26 y 27. Así que uno de los últimos actos terrenales de Jesús antes de entregar su vida a Dios fue asegurarse por el resto de sus días que María sería cuidada. Y esto, hermanos, a mí me llama mucho la atención y me hace pensar en que nosotros como hijos, los que tenemos papás, los que todavía tenemos padres que viven, debemos procurar el bienestar de nuestros padres, porque el Señor, que es nuestro ejemplo, nos muestra que aún colgado en una cruz,
sufriendo los clavos, los latigazos, la corona de espinas, el desprecio, los golpes y todo lo que tuvo que recibir de parte de sus verdugos, él seguía preocupado por el bienestar de su mamá y por el bienestar de este muchachito. Eran su familia, ¿me entienden? Nosotros también debemos estar atentos a las necesidades de nuestros padres. No hay nadie mejor que Cristo para enseñarnos esto. Ahora, lo que sí es necesario es que pongamos a María en su lugar y a Cristo en su lugar. Él es el Redentor. Ella fue una mujer que cumplió su tarea, pero no más que eso. Ahora necesitamos a Cristo. Está bien, ¿no? Ahora quedémonos con esta escena final. El Señor teniendo compasión de su mamá que quedaba sola y de ese discípulo que quedaba solo y uniendo la vida de ellos para que estuvieran acompañados. Imagínense nosotros en ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría habernos afectado la compasión de Jesús desde la cruz si estuviéramos en el lugar de María? ¿Qué sentiríamos, no? Al ver que el Señor, aún en un lugar horrible, de mucho sufrimiento, está preocupado por nosotros. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque así es, ¿no? El Señor estuvo allí colgado, preocupado por cada uno de nosotros, esperando salvarnos, esperando redimirnos, esperando darnos libertad. Y lo hizo. Entonces, pensemos, ¿no? Pensemos en que estábamos allí, viendo un hombre sufriendo, pero que no estaba preocupado por él, sino por nosotros. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Amén? Bueno, yo te dejo. Nos vamos a volver a encontrar la semana próxima. Dios te bendiga mucho. ¿Sí? Seguí adelante.